gracias por participar, por estar aquí presentes, que, como comentaba, pues después de todo lo que ha pasado, pues indudablemente, pues yo os diría que todos lo sabemos, ¿no? Que la primera pérdida son las personas, como es en la sostenibilidad. La sostenibilidad, lo fundamental, el centro son las personas, es la persona, ¿no? Y a partir de ahí todo lo demás. Desde la Cámara de Comercio sabéis que lo que pretendemos es justamente que estas personas se puedan desarrollar económicamente en un marco social de respeto también al medio ambiente. Y eso es lo que intentamos fomentar, la responsabilidad social corporativa, empresarial, de empresa. No vamos a entrar en ese debate de los palabrejos, sabemos lo que es, todos los que estáis aquí estoy convencido que sí, de lo que es, no vamos a entrar en ello, pero lo cierto es que no es meramente devolver a la sociedad nada, porque no es tanto en esto, sino yo creo que es una concepción también radical de la propia empresa, de los empresarios, de los trabajadores, que son personas también, de los ciudadanos, que son personas también. Entendemos que si todos, de alguna manera, estamos, y yo creo que lo hemos visto ahora, ¿no? Esta solidaridad que hay, es decir, tan fuerte, yo creo que es algo también que nos tiene que hacer reflexionar en la propia empresa. Porque es verdad que está muy bien ganar dinero, a todos nos encanta. Quien diga que no, miente como un bellaco. Eso es así, ¿no? Pero lo que está claro es que ese ganar dinero no ha de ser nuestro único objetivo. Quizá a lo mejor podemos debatir si el primero, segundo, tercero, cada uno lo ponga en el ranking que quiera, pero no es el único. Yo creo que una buena muestra de ello, de que las empresas valencianas quieren apostar por algo más que ese ganar dinero, que lo está diciendo alguien de la Cámara de Comercio, dice, hombre, eso del negocio es lo que les va. Pues bueno, pues os digo que no es solamente eso, no es único, pues yo creo que es fundamental. Hoy vais a poder debatir, yo creo que hay una experiencia que os van a transmitir desde la propia Generalitat, a través de Jesús, que os lo va a comentar, el encuentro de entidades valencianas socialmente responsables, lo comentábamos, ¿no? Decíamos, oye, es que es una idea estupenda, el poder dar un reconocimiento, el poder dar una visibilidad a todo lo que se hace. Yo recuerdo hace mucho tiempo una empresa, yo no quiero perder mucho tiempo, pero es que una cosa que me llamó mucho la atención, una empresa de mobiliario, el gerente estupendísimo, el presidente también, mobiliario de oficinas, ya sabéis, ese que estáis pensando, sí, porque ya no existe como tal, existe otra cosa, semejante a, nacida de. Pero ese decía, trabajaba muchísimas cosas en acción social, muchísimas cosas, pero nunca lo daba a comunicar. Y yo le decía, pero hombre, ¿por qué no lo comunicas? ¿Por qué no lo comunicas? No, porque yo entiendo que lo de mi mano derecha no tiene que saber lo que hace la izquierda y demás. Y prefiero que no. Yo decía, hombre, eso está muy bien, pero comunícalo. ¿Por qué? Porque yo os lo digo, comunicarlo. ¿Por qué? Porque es muy importante el que nosotros trabajamos mucho por mimetismo. En fin, nos copiamos unos a otros, en pocas palabras. Somos poco originales, ¿no? Ya no digo la investimenta, en lo que queráis, en las marcas, en lo que queráis, ¿no? Pero es bueno, por lo menos copiemos lo bueno. Hay muchas veces que al final copiamos lo malo, ¿no? Copiemos lo bueno, copiemos lo que están haciendo otra gente, compartámoslo, hagamos entre todos que realmente sea una red, que podamos trabajarlo, ¿no? Para ello, os ruego, os sugiero, os invito a que podáis participar el día 10 de diciembre en el Green Summit. Yo estoy convencido que si levanto quien está apuntado, levantáis todos y esto es un bosque de manos y estáis todos apuntados. Pero si no, apuntaros. Vamos a trabajar, además, lo íbamos a hacer el día 6 de noviembre, habían 697 inscritos con 21 personas en lista de espera, lo hemos cambiado el 10 de diciembre y yo creo que va a ser en la feria, no teníamos otro lugar porque no repetir en el Palau pues ya estaba todo comprometido y en otros lugares donde hemos ido preguntando pues tampoco, no ha podido ser. Pero bueno, en cualquier caso es un recinto estupendo, es donde se hacen también eventos y demás, que está muy bien y además nos han tratado y nos tratan siempre muy bien allí en la feria. Luego allí nos vemos, seguro, y luego a los que os dedicáis a los subproductos, acordaros que el lunes de la semana que viene tenemos también una jornada, en este caso en Poeta Querol, sobre el tema de subproductos. A ver si de una vez, esto de la economía circular es muy bonito, pero hay una serie de cuestiones, de aristas, un poco que hay que refinarlas de las legislativas, que hay que trabajar y hay que verlo. Bueno, lo dicho, para mí
que estéis todos vosotros, que para mí es una emoción, porque os tengo que decir que la primera vez que hicimos una jornada en el 2004 sobre RSC, que fue una subvención que nos dio la Unión Europea, me imagino que se equivocaría y dirían, estos de aquí de Valencia no sé qué quieren, pero bueno, allá que van, no llegamos a 20 personas. Y fue a base de llamar y de llamar. Luego hicimos otro acto ya un poco más grande, pero la realidad es que vamos, emociona el hecho de que esto ya no es una moda, no es algo pasajero, sino que realmente viene algo para que haya un cambio radical en las empresas. Como ya os he dicho, no os quiero torrar más. Lo importante, bueno, ahora comparte Jesús. Comparte Jesús Valero, que es el jefe de Servicio de Responsabilidad Social del registro VSR de la Consejería de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas. Y os tengo que decir que Jesús no es uno nuevo en esta creencia, sino que yo creo que él se lo cree totalmente, todo lo que conlleva el valor económico de la persona, no solamente monetario, sino que lo que significa que la economía sin personas no sirve para nada, no tiene ningún sentido, ¿no? Y lo fundamental es la persona y al mismo tiempo que las empresas también puedan comunicarlo y hacerlo bien.